7:50. En la temperatura de Buenos Aires, 11 grados 3 décimas. ¿Está el editorial abierto? Sí, ¿no? Está Bueno, abierto, vamos a hacer un sí. comentario mezclando noticias con algunas perspectivas de este día, martes 3 de junio. Bueno, mientras la Argentina discute un problema de autopartes, ayer la compañía Apple presentó un formato que va a servir para que dentro de poco tiempo las personas puedan manejar su casa desde el teléfono celular. Sí. Obviamente, para eso hace falta que las líneas funcionen. Que anden en los teléfonos. A mí me llamó la atención porque son cosas que están como cada vez más lejanas a la Argentina, siendo cosas simples y probablemente hasta inclusive muy baratas, ¿no? Como mezclar la computadora con el teléfono, con la tablet y manejar tu casa de un iPad, por ejemplo, de un iPhone o de un teléfono celular en cualquier marca en poco tiempo más. Aquí, lamentablemente, continuamos con esta discusión respecto de los llamados que se cortan, parece mentira, ¿no? Bueno, es una cosa que me parece que el gobierno debe preguntarse por qué ocurren estas cosas, como por ejemplo debe preguntarse por qué no suben las reservas. ¿Por qué no suben las reservas? Sí, compran dólares. Compran dólares, arreglamos con el Club de París, arreglamos con Repsol y las reservas siguen estancadas. ¿Se van es por una otro pregunta lado? que queda pendiente. Bueno, muy bien. Segundo asunto. Ayer mataron del modo más repugnante a un policía en la avenida Córdoba y la calle La Valleja, a un señor de 45 años llamado Orlando Juan Castillo, sargento de la Policía Federal. El asunto no merece hoy mayor comentario en los diarios argentinos, como tampoco mereció mayor comentario de parte del gobierno nacional ni de ninguna autoridad. Que maten a un policía en el mundo es una normalidad, en algunos lugares del planeta completamente inaceptable, pero en la Argentina es algo normal, aceptado, que no genera mayor preocupación de parte de nadie. La presidenta, por ejemplo, ha tenido reacciones completamente descomunales por pavadas, pero bueno, y acá diría yo hay una especie de culpa compartida, ¿no? Porque tampoco le importa mucho a la sociedad, ¿no? Ni al gobierno nacional, ni a las autoridades policiales. No sé qué pasó con el secretario Berni, ni tampoco le importa mucho a la gente, y tampoco le importa mucho a la prensa, que hoy al tema lo pone en un plano completamente secundario. Pero a mí me resulta siempre un asunto que debe ser subrayado por lo grave del asunto. Estamos hablando de una mañana, un mediodía, en la avenida Córdoba, que un conjunto de ladrones disfrazados de operarios de sur o cosas por el estilo matan a un policía al que atrapan, le meten un balazo en la nuca y se escapan. Ese es el nivel de la seguridad en la Argentina, un desastre. Bueno, en el plano económico estamos claros que el asunto más relevante hoy en día es este de los autos, esperando al 12J, no sé, el 12J o el 16J, lo que sea, veremos cómo sigue la historia económica argentina. Por ahora estamos enfrentados a un problema que parece menor, pero dentro del problema menor se cocinan todos los componentes de esta sopa que es la economía argentina, ¿no es cierto? Todos y cada uno de ellos. Para empezar a conversar las cosas que pasan cuando el gobierno intenta arreglar un problema, que fue lo que intentó hacer el jefe de gabinete con el ministro de Economía y todo su equipo cuando asumieron. Le dijeron: listo, impuestazo a los autos. Bueno, fenómeno. Cepo a los autos. Cepo a los autos. El resultado terminamos en qué? En que Néstor Pitrola, el líder de la izquierda argentina, le pide al gobierno que baje los impuestos a los autos de alta gama. Sí, increíble. A ver, lo repasamos. Pasó acá hace El gobierno está mirando para otro lado, siendo el responsable, por muchos motivos. Ustedes describieron algunos, que están muy bien. Es decir, el problema del cepo cambiario, problemas en el mercado de exportaciones e importaciones. Pero ¿qué pasa? Las tasas de interés de los créditos están al 50-60%, nadie toma un crédito, nadie compra un auto, ¿no? Está el problema del impuesto a los autos de alta gama, que tal cual lo previmos nosotros y muchos otros, impactó sobre toda la cadena. Y los precios de los autos se fueron a las nubes. Después la devaluación impactó fuertísimo sobre las autopartes. El 70% de la producción nacional... No era Federico Sturzenegger, era Néstor Pitrola. Ponelo todas las mañanas acá en el editorial. Exactamente. Bueno, después tenemos la reacción que tuvo aquí el señor Ricardo Pianelli, el titular de Mata, un gremio clásico del peronismo, digamos, que calificó de hijo de puta al señor Pitrola, porque claro, le toma las fábricas.
Entonces acá tenemos un primer inconveniente importantísimo que tiene que ver con lo que pasa en el mundo sindical argentino dentro de las empresas. Los sectores de ultraizquierda avanzan y la reacción del sindicalismo peronista clásico es insultar al tipo, ¿no es cierto? Es un problema muy serio, conflicto que nos remite a los 70, pero que podría, a partir del caso de Gestampi y otros casos que están en vigencia, prolongarse en el futuro. Atención con este asunto. El segundo tema, obviamente, es el económico. El gobierno que intenta arreglar un problema y lo termina agravando, como ha hecho en todos los casos. Es como un clásico. Cada vez que identifican un inconveniente o quieren resolver, generan una situación peor de la que estaba. El ejemplo del paciente y del médico explica acá como nunca. El paciente estaba complicado, llegó el médico, le enchufó el medicamento, lo mató al tipo. Entonces terminamos con las automotrices paradas, con despidos en las autopartistas, con caída del 40% de venta de autos, sin arreglar el tema con Brasil y con los dirigentes sindicales enfrentados, y todos se juntan y le endosan el problema de la provincia de Buenos Aires. Pero es una cosa completamente delirante. Yo intentaba preguntarle a Piñanelli si había hablado con la Presidente, bueno, hoy estamos claros que es el dirigente sindical más importante de los que está cerca de la Presidente, y bueno, reaccionó con este insulto al señor Pitrola. A ver. Soy un laburante, aunque ese hijo de puta diga que soy un burócrata. Él se viene de la imprenta y ni aún claro, con 84 años le puedo ganar las elecciones. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense en qué termina un desmanejo de la política económica. ¿En qué termina? Termina en esto. Bueno, y por último, algunas reflexiones sobre el tema vudú y un audio que quiero repasar de algo que se dijo creo que fue en agosto del 2012. Bueno, a ver, las noticias respecto del tema vudú de hoy son 4. La primera es que el vicepresidente parte para Venecia, no al carnaval, como sugería el querido Seba, sino a participar en representación de la Presidente a la Bienal de Venecia. La segunda noticia es la que da hoy Lucía Salinas en Clarín, que dice que el presidente, como todo el mundo prevé, no le va ni pedir la renuncia ni a pedirle que le tome licencia. Pareciera que la oposición va a intentar, probablemente sin éxito, un juicio político al vicepresidente. Y la cuarta noticia es la más relevante de todas, es la que dice que otra vez van a intentar desalojar de la causa al doctor Lijo, siguiendo en este punto el mismo apotegma, ¿no es cierto? El fracaso no nos va a detener, vamos a hacerla más complicada de lo que está, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que vale la pena acá, para llegar a donde quiero llegar, hacer un breve repaso del asunto para ponerlo en un cierto contexto. El primer asunto es, el caso vudú se inscribe en el contexto, repito, de un conjunto de decisiones relevantes que tomó Cristina Kirchner antes de asumir su segundo mandato hasta el día de hoy. Todas ellas han terminado en un desastre. Entonces me parece que no se puede entender el tema vudú fuera de este contexto. La Presidente arrancó su segundo mandato con vudú, tomando medidas cambiarias que destrozaron la economía. La destrozaron. Empezamos con el control del cambio, terminamos en el cepo y terminamos en esto de esta mañana con dirigentes sindicales que se insultan porque obviamente la economía no da para mucho más. La Presidente la emprendió fuerte contra la justicia. ¿Se acuerdan los proyectos que fueron finalmente bloqueados por la Corte? Sí. La idea de democratizar la justicia, que terminó obviamente en un estrepitoso fracaso. La Presidente intentó modificar los fundamentos centrales de la política exterior que había heredado del presidente Kirchner con el pacto con Irán. Asuntos cuyas consecuencias aún están por verse, como bien dijo la diputada Alonso. Otro desastre. La Presidenta intentó terminar con los medios, sin éxito. Y la Presidenta lo puso a vudú. De sus decisiones desacertadas de este contexto fue la primera de todas. Esta etapa del gobierno arrancó justamente con la fórmula Cristina Vudú. Lo de vudú era lo último que faltaba para terminar de entender hasta qué punto esta segunda gestión de Cristina no anda bien. Entonces, volvamos un poquito dentro de este al tema vudú original. ¿Cómo empieza el tema vudú?
El tema vudú empieza porque Ciccone quiebra. Y Ciccone era una compañía que venía muy complicada, como consecuencia de desmanejos y de casos de corrupción y de cosas raras, y un día quiebra. La voy a hacer corta. Cuando quiebra la compañía, el juez de la causa, de la quiebra, le otorga en alquiler la planta a otra empresa. Entonces, volvamos un poquito dentro de este al tema vudú original. ¿Cómo empieza el tema vudú? El tema vudú empieza porque Ciccone quiebra. Y Ciccone era una compañía que venía muy complicada, como consecuencia de desmanejos y de casos de corrupción y de cosas raras, y un día quiebra. La voy a hacer corta. Cuando quiebra la compañía, el juez de la causa, de la quiebra, le otorga en alquiler la planta a otra empresa, para que no cierre. Para que no despida a los trabajadores. No despida a los trabajadores. Como ocurre generalmente hoy en día en toda parte del mundo. Es decir, antes las compañías quebraban y cerraban. Bueno, hoy esas cosas no pasan más. Las compañías cuando quiebran, alguien las ataja y las trata de mantener abiertas. En este caso fue una empresa que se llama Volt, ¿no es cierto? Bueno, cuando el juez de la quiebra le da el alquiler, la compañía de Ciccone, a la gente de Volt, ahí aparece Núñez Carmona, el socio de vudú, presionando tanto al juez de la causa como a la gente de Volt para comprar la compañía. No estamos claros, aparentemente sí, según el dictamen del juez Lijo, en combinación con los Ciccone, ¿no es cierto? Digamos, el caso, esto habrá sido, esto trasciende a principios del 2011. Bueno, esto ocurrió en el 2010. Exactamente. Las primeras noticias que los periodistas recibimos sobre el caso de Ciccone parten de esta situación, cuando Núñez Carmona mete mucha presión sobre Volt y sobre el juzgado para quedarse con la compañía. El paso siguiente a estas presiones, que fueron obviamente motivo de muchos comentarios privados en la vida política, económica y periodística de la Argentina, el paso fue Jorge Asís, con su famoso artículo, ¿cómo se llamaba? El paraíso de Olfant, publicado en su propio blog. Y el tercer gran paso fue La Nata, cuando entrevista en Radio Mitre a principios del 2012 a Laura Muñoz, la esposa de Van der Breggen, que ratifica que el señor Van der Breggen es un testaferro de vudú. Este es el caso, el asunto la combinación de asuntos que dispara semejante situación. Obviamente aquí hay una montaña de interrogantes respecto de si Cristina sabía, no sabía, si Néstor Kirchner sabía, no sabía, una montaña de cosas. Pero un episodio muy relevante que ocurre en el medio de esta historia es cuando el gobierno, evidentemente previendo esta instancia, estatiza Ciccone y se la compra, obviamente, a sus dueños. ¿Y quiénes son los dueños? Nadie, no sabía. Era un caso único. No se presentaron a cobrar. Del Parlamento argentino, que el Congreso estatiza, bajo el argumento del bien público, de no sé qué cosa, una empresa, a nadie. Porque obviamente, ¿de quién era? No se sabe. De nadie. Muy bien. Y aquí yo encuentro un aspecto, si se quiere, positivo del caso. Pues yo me acordé del debate que hubo en el Congreso argentino cuando se estatizó Ciccone, y me acordé muy bien de las palabras de cierre de ese debate, antes de que todos voten esto, del jefe del bloque de senadores del oficialismo, el senador Pichetto, que dedicó un discurso, entre comillas, a defender, entre comillas, o entre paréntesis, que parecía en defensa de vudú. ¿No es cierto? Que parecía en defensa de vudú. Y él le dijo, Pichetto le decía a vudú, ¿ustedes recuerdan aquella imagen extraordinaria del Congreso debatiendo el tema Ciccone, sí, delante de vudú, que sonreía mientras presidía la asamblea, la sesión? Era una imagen extraordinaria, emblemática. Vudú sonreía mientras Pichetto le decía, si usted viviera en Francia, señor presidente, esto no le hubiera pasado, ¿no es cierto? Entonces, este pedacito del discurso vamos a ponerlo para hacer después una breve reflexión. Usted no hubiera tenido ese problema en Francia. ¿Por qué? Porque la inmunidad que usted hubiera gozado como presidente o vicepresidente, eventualmente si existiera la institución, le determinaría que usted no podría haber sido molestado hasta una semana después, porque el proceso de gobierno en Francia está garantizado para que no haya intromisión de ninguna situación judicial. Ahora Sarkozy lo van a investigar sobre la causa L'Oréal, que fue el problema del financiamiento económico de su campaña. Al expresidente de Francia, Jacques Chirac, lo estaban procesando por una causa
de designación de ñoquis en el municipio de París, donde el hombre construyó su carrera política para llegar a la presidencia. En ese momento Chirac era opositor al socialismo, a Mitterrand, y lógicamente construyó su espacio político y tenía designado a algunos amigos que hacían el trabajo político. Eso le costó y le está costando ahora un proceso judicial a Chirac, pero no durante la gestión, no durante el proceso de gobernabilidad, que tiene que estar libre. ¿Qué le estaba diciendo Pichetto a Boudou el día de la estatización de Ciccone? Le decía, mire, usted está hasta las manos, ¿no? Como Chirac y como Sarkozy. Claro. Pero, como en Francia, hay que esperar a que usted deje el poder, claro, para luego ser juzgado, ¿no es cierto? Y Pichetto no le dice, mire, usted es inocente del caso. No, le dice, mire, usted como Sarkozy y como Chirac debe ser juzgado, pero después. Claro. Porque goza de la inmunidad que le otorga el papel de vicepresidente de la Nación o lo que sea. Y ahora acá está la gran noticia del asunto, digamos. Todo el mundo sabe, como Pichetto, que Boudou está hasta las manos. Que fue lo que Pichetto acaba de... A ver, fue lo que Pichetto le dijo en la cara a un sonriente Boudou, sí, el día 16 de agosto del 2012, mientras el Congreso irresponsablemente votaba la estatización de Ciccone comprándosela a nadie, o comprándosela en todo caso al tipo que presidía la sesión. Una cosa completamente delirante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le decía Pichetto a Boudou en ese momento? Le decía, mire, usted, como Sarkozy y como Chirac, está hasta las manos, pero claro, vamos a juzgarlo después de que culmine su proceso de inmunidad, esto es cuando vaya al poder. Si usted viviera en Francia, esto que le pasa ahora no le hubiera pasado, le está diciendo Pichetto a Boudou. Entonces, acá está la gran noticia del caso Ciccone, me parece a mí, que es que a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, con los casos de Sarkozy y de Chirac, y a diferencia con toda la historia argentina en esta materia, un asunto de corrupción está siendo juzgado, como ocurre en Brasil y como ocurre en Estados Unidos, no después sino durante. Es un avance dentro del estropicio y dentro de los repugnantes del asunto, es un avance significativo. Por eso es muy relevante que no lo saquen al juez. Porque bueno, acá están los dos grandes ejemplos, digamos, ¿no? Por ejemplo, el juicio de residencia, el ejemplo que se cita siempre, como en la época de los virreyes. Se juzgaba el virrey cuando se iba, ¿no? Claro. Y si había afanado lo desplumaban después, ¿no es cierto? Ahora, después solo hemos tenido el caso, por ejemplo, de Collor de Mello, juzgado durante su presidencia, o sin ir más lejos el caso de Watergate, que es el caso más emblemático de todos, de juzgar a un presidente mientras es presidente. Entonces, si se quiere y buscándole un aspecto positivo a esta situación, me parece que haya salido mal la idea de Pichetto es muy positivo para la Argentina. Y ojalá sepamos aprovecharlo como experiencia para el futuro, que un vicepresidente y eventualmente otros funcionarios, para arriba o para abajo,